la pestaña. Pero buenas noches, muchísimas gracias. Y es un tremendo gusto tener a 4 personas tan brillantes para que nos iluminen en lo que es este tema de las fake news. Yo voy a hacer lo más breve que pueda. Quiero contarles pues que aquí tengo una definición. Lo que hice fue agarré un diccionario, el de Cambridge, y en el acuerdo de Cambridge ellos lo definen de esta forma: son historias que aparentan ser noticias diseminadas en la internet u otro medio, usualmente creadas con el objeto de influir políticamente o bien como una broma. Wikipedia la define como son noticias falsas con son un tipo de periodismo o propaganda amarilla que consiste en desinformación deliberada o engaños difundidos a través de medios de comunicación tradicionales impresos y de transmisión o redes sociales en línea. Se publican con la intención de inducir a error, ganar económicamente o políticamente, a menudo con titulares sensacionalistas, exagerados o evidentemente falsos que llaman la atención. Hay otras cosas más, pero realmente lo que buscan es, con sus títulos llamativos, buscan que la gente se prenda y vea de qué se trata, ¿verdad? Y el problema que nos originan eso es que están socavando la cobertura mediática seria, entiéndanse los noticieros, los periódicos, radioperiódicos, todo esto, y le dificultan muchísimo a los periodistas cubrir noticias importantes, ¿verdad? Aquí tenemos un comunicado que salió ayer. La empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla desmiente que se haya producido un incendio en sus instalaciones y confirman la falsedad de la noticia que circula en las redes. Dense cuenta lo tremendo que es esto. Las fake news, rumores, desacreditar, mentiras, instigar, distorsionar, producen caos y confusión. A medida que esto ha venido plagando nuestro entorno, la atención se ha centrado en diseñar soluciones automatizadas. El problema de estos algoritmos es que es muy difícil adivinar con qué van a salir porque nadie puede superar a la inteligencia humana. Y entonces hay 7 tipos de noticias falsas, ya las han clasificado, ¿verdad? De esta forma, noticias falsas, contenido polarizado, sátira, informes erróneos, comentarios, información persuasiva y periodismo ciudadano. Conocer todo esto ayuda a eliminar la ambigüedad de la naturaleza del contenido de las noticias falsas en línea. Como es una información fabricada, que es evidentemente falsa, se ha convertido en un fenómeno importante en el contexto de los medios basados en Internet. Ha recibido una atención seria en una variedad de campos, con estudiosos que investigan los antecedentes, las características y consecuencias de su creación y difusión. Eso lo dice el American Behavioral Scientist, que es un periódico de referencia. Algunos están interesados en la naturaleza de información errónea para que podamos detectarla mejor y distinguirla de las noticias reales. Y por eso es que se han creado esos algoritmos que mencioné. Otros se centran en la susceptibilidad de los usuarios, ¿verdad? Porque a mucha gente se enamora de las noticias falsas. ¿Y cómo podemos protegernos de esta vulnerabilidad? Lo que les puedo dar en conclusión es que tenemos que proteger a los consumidores, tenemos que saber cómo identificarla y protegerlos. Bien, vamos a escuchar atentamente a este grupo de integrantes, expertas, que nos ilustrarán sobre este tema fascinante. Aquí tengo 3 cosas muy lindas. Las personas que no simpatizaban con Trump pusieron esta edición falsa del Washington Post. ¿Qué les parece? Llegaron hasta eso, ¿verdad? El día en que hubo cambio de gobierno. Estas otras 2 noticias son de aquí de Guatemala.
la junta directiva y la gerencia del Instituto Guatemalteco Social, porque habían un montón de noticias falsas el año pasado. Y otra, pero este es de este año, dice, hemos decidido que está nuevamente un toque de queda hoy viernes 29 de enero a partir de las 5 p.m. También falsa. Ok, sin nada más, los dejo. Así que Ana Luisa, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Fred, por la introducción y ahora sí damos paso a la primera exposición, que como hablamos va a ser de desinformación y noticias falsas por parte de 4 expositoras expertas en el tema. La primera tendremos a Mariela Arana. Ella es gerente del área de riesgos cibernéticos en una conocida consultora multinacional. Es licenciada en análisis de sistemas informáticos con especialización en redes, seguridad, cloud, Internet de las Cosas y ethical hacking con reconocida trayectoria en el país. También tiene una amplia experiencia como consultora, auditora en el sector financiero. También ha participado en proyectos de implementación de ISO 27001 y otras cuestiones. Cuenta también con certificaciones en Senior Lead Implementer y es miembro de la comisión directora de la Internet Society de Paraguay. Ha sido becaria de las empresas multinacionales que ya mencioné y ha brindado charlas sobre seguridad en Paraguay y otros países de Latinoamérica. Bienvenida, Mariel. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches por acá, sé que en otros lugares todavía es buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, con un pulgar arriba si ya pueden ver mi presentación? Sí, ok. Bueno, estábamos escuchando a Fred que mencionaba que las noticias falsas, bueno, se dispararon un poco a partir de la pandemia, no es algo nuevo, pero en realidad tuvo como un poco más de, digamos que, repercusión a partir de la pandemia y de esa necesidad que teníamos nosotros como consumidores de estar informados acerca de esto, que era algo nuevo para todos, ¿no? Esto además de generar confusión, además de impactar en lo que él decía, de poner en duda también lo que son las noticias legítimas, la información veraz, además de crear esa confusión, también tiene un impacto en lo que es la ciberseguridad. Y es de eso de lo que les quiero hablar hoy, cómo las noticias falsas son utilizadas como una herramienta para captar el interés de las víctimas y producir o llegar a ejecutar ataques del tipo de ingeniería social, suplantación de identidad o algunos ataques donde intervienen incluso situaciones de fraude financiero, ¿no? Segundito. Bien. En cuanto al contexto actual, siempre es importante entender en dónde estamos ahora, o sea, en la nueva normalidad, el antes y el después de la pandemia. Hubo un cambio realmente grande en relación a cómo nosotros nos desenvolvíamos antes de que esto aparezca, antes del COVID, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos con los demás, la forma de lo que mencionábamos hasta hace un ratito, la forma de interactuar en cuanto a reuniones que antes eran más presenciales, o sea, uno iba y se reunía a tomar un café con un cliente, con un amigo, en un curso, en un seminario como este. Sin embargo, a partir de la pandemia todo esto cambió y nos fuimos como a una nueva era más digital, ¿no? Además de eso, por supuesto, empezó todo esto de las informaciones que nos llegaban en gran volumen. Al principio no teníamos como mucho conocimiento de qué era la pandemia, cómo se trataba, qué era la enfermedad, me iba a llegar, no me iba a llegar, le iba a afectar a los países de clima cálido o no, por ejemplo. Y sobre todo, creo que también dentro de ese contexto vimos que se impulsó mucho el tema del teletrabajo y la transformación digital en las diferentes empresas. Muchas empresas ya venían caminando hacia esto, pero cuando se desató lo de la pandemia, la cuarentena estricta, el cierre de las oficinas, entonces muchas organizaciones tuvieron que empezar a organizarse respecto a eso
y impulsar una transformación digital no controlada, ¿no? O como decimos a veces, a lo bruto. Entonces, eso que representa también que habían algunas medidas de seguridad que normalmente tomamos en nuestras organizaciones, en nuestras oficinas, pero al estar en otro escenario, al estar en la casa, al estar en otro sitio conectados y trabajando desde el trabajo remoto, entonces pasábamos por alto esos controles, como las verificaciones de los correos de spam, conexiones a internet, conexiones a redes abiertas, etcétera, ¿no? Bien, como les decía, la pandemia fue una confusión. Al principio no sabíamos dónde estábamos parados. Hubo un montón de información acerca de medicamentos que podían prevenir el COVID, que podían curar el COVID. Había gente que era muy, digamos que muy fácil de sugestionar con este tipo de cosas. Entonces, esto también fue utilizado por lo que nosotros llamamos atacantes para lanzar campañas de ataques de ingeniería social y también de phishing, ¿no? Los atacantes tomaban esto como una forma de llegar hasta sus víctimas, atraer el interés, porque eso también estábamos viendo hace un ratito. Las noticias falsas normalmente tienen así titulares como muy llamativos, también juegan mucho en el tema de los gráficos, o sea, siempre llama mucho la atención cuando hay una imagen y un titular así bastante llamativo con unas letras grandes, o sea, todo eso llama mucho la atención del que está leyendo del otro lado. Entonces, eso también fue aprovechado por estos atacantes para lanzar campañas de ciberdelitos y ciberamenazas, ¿no? Bien, y creo que no. Ah, aquí está. Bien. En cuanto a lo que fueron los números de ciberdelitos en el 2020, desde que se declaró la pandemia a nivel mundial, porque en realidad empezó en diciembre más o menos en algunos países, ya se hablaba de los primeros casos, sin embargo, creo que a nivel global, a partir de marzo es donde se empezó esto a implementar, a declarar en realidad en todos los países, ¿no? A partir de marzo del 2020 hasta la fecha, algunas estadísticas nos muestran que hubo un 667%, o sea, estamos hablando de 6 veces más como mínimo de aumento de casos del tipo de phishing, ataques dirigidos que estaban relacionados con información acerca del coronavirus o la pandemia, ¿no? Incluso en este tiempo de la pandemia hubo un ataque también que fue algo que sonó mucho en los medios, que ocurrió a un hospital alemán y fue realizado a través de un ataque por ransomware, que es una forma de malware que secuestra la información de una organización y pide un rescate a cambio de la entrega de estos datos. Bueno, y este ataque ocasionó también la muerte de una persona que no pudo recibir asistencia apropiada a tiempo en ese momento en que el hospital se vio afectado por este ataque, ¿no? Las noticias falsas en torno a la pandemia no solamente incluyen noticias que vemos en portales de sitios web, tampoco incluye solamente redes sociales. Muchas veces también recibimos estas noticias a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o cualquier herramienta que utilicen para comunicación. A veces llegan a través de audios y vídeos en donde se afirman, incluso habían campañas que afirmaban que el virus no existía, que era una cuestión de que estaba siendo inventada, estaban tratando de influir en la gente para que no se apliquen las vacunas, etcétera, ¿no? Justamente lo siguiente que mencionamos acá, ¿no? Habían noticias que eran muy alarmantes y habían otras noticias que nos instaban a desestimar las consideraciones de salud que nos recomendaban obviamente las autoridades locales y también las autoridades regionales respecto al cuidado, al lavado de manos, al uso de alcohol, barbijos, etcétera, ¿no? A partir de ahí también se habló mucho de lo que se llama o lo que se llamó la infodemia, ¿no? Que viene a ser básicamente un aumento de la cantidad de información que circulaba en todos los medios de comunicación, tanto prensa escrita como digital, respecto a la pandemia, ¿no?
Y con esa infodemia, con ese aumento, obviamente teníamos lo que eran noticias legítimas, veraces y las que eran noticias falsas. Según la OMS, solamente en marzo del 2020 registraron unos 550 millones de tweets que incluían los términos coronavirus, COVID, pandemia o términos asociados a lo que es la pandemia. Y también eso se veía en las redes sociales como YouTube y otras redes de streaming, donde veíamos una gran cantidad de contenido que estaba relacionado a esto. O sea, estábamos hablando de que prácticamente era lo único que estaba en los medios. Todos los medios, todas las redes hablaban solamente de esto, ¿no? Incluso si ven acá, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que existe una cuenta en Twitter de coronavirus. O sea, parece tan ridículo, pero sí, hay una cuenta y esta cuenta hace publicaciones respecto a la pandemia. Bien, en cuanto a lo que fue en Paraguay, al igual que en otros países, nosotros también recibimos algunas noticias que eran muy enfocadas a nuestro contexto social, cultural, incluso económico, porque, bueno, en Paraguay cuando ocurrió esto de la cuarentena, se notó que muchos comercios, muchos sectores se vieron impactados económicamente por la recesión, obviamente por la falta o la imposibilidad de seguir operando normalmente. Entonces el gobierno, como una medida social, en principio estuvo analizando cuáles iban a ser los, digamos que subsidios que iban a dar a la población que estaba siendo más afectada por este tema por el tema de la pandemia y que tenía más impacto económico, ¿no? Esto era algo que en el momento que se lanzaron las campañas de fake news eran cuestiones que todavía estaban en definición, no era nada que estaba ya fijo. Entonces empezaron a salir, por ejemplo, publicaciones como estas que ven acá, donde de fondo se ve a nuestro presidente Mario Abdo, aparentemente dando una conferencia de prensa. De hecho, es él dando una conferencia de prensa, se utilizó su fotografía con una nota, una información diciendo que se podía solicitar un bono. Esto se envió por correo electrónico, se tomó información que tenía sentido, o sea, información que estaba ya presente en los medios. Armaron esta campaña de ingeniería social con esa información, tomaron la foto del presidente y enviaron un enlace que en realidad era un enlace que enviaba a un sitio fraudulento y donde nos pedían ciertos datos de nuestras cuentas bancarias, ¿no? Otros ejemplos también similares hablaban acerca de bonos que eran relacionados a pack de alimentos o a tickets para comida, todo relacionado, por supuesto, a lo que era la pandemia y a lo que se estaba dando en relación al estallido social por las cuestiones económicas que eso desencadenó, ¿no? También vimos algunas cadenas de mensajes que se compartían a través de WhatsApp o a través de otros sistemas de mensajería. Algunos hablaban de que ya había una cura, hablaban de que ya había una vacuna, algunos incluso instaban a que consumamos ciertos medicamentos para tratar o curar el coronavirus. Incluso en Paraguay, como nosotros tenemos la tradición de tomar tanto mate, el mate, así como lo hacen los argentinos, y el tereré, que viene a ser una variante del mate, solo que la diferencia es agua fría. Y nosotros, tanto en el mate como en el tereré, que son típicos acá en Paraguay también, usábamos medicamentos, o sea, hierbas que forman parte de ese ritual de tomar el mate y el tereré. Entonces salían así publicaciones donde decían, consuma esta hierba, haga un té de estas hierbas y tómese un té de esto o tómese un mate de esto y va a curarse del coronavirus, ¿no? Entonces la gente en Paraguay que leía ese tipo de noticias, tomaba cualquier tipo de hierbas que muchas veces incluso tenían un impacto, qué sé yo, en personas que tenían problemas de hipertensión y cosas así, y lo hacían sin tener un conocimiento de que eso era una noticia falsa, ¿no? Que era información falsa. Por otro lado, la otra cara de esto es que el gobierno, a partir de que identificó todas estas campañas que se estaban lanzando, también implementó una medida, digamos que de información a los usuarios, alertando acerca de estas noticias falsas, ¿no?
el Ministerio de Tecnologías de Paraguay lanzó una campaña que se llama Yaque Fake News. Yaque es una manera de decir tengan cuidado. Yaque es un término, un vocablo en guaraní que traducido al español quiere decir tengan cuidado, y en este contexto sería tengan cuidado con las noticias falsas. Entonces empezaron a lanzar una serie de publicaciones donde explicaban qué eran las noticias falsas, por qué no teníamos que caer en estas noticias, o sea, mejor dicho, en estos engaños, y más que nada también desde el punto de vista de lo que venía detrás, de que esto no se trataba solamente de desinformar, sino que muchas veces hay un interés por detrás que puede ser un interés de cometer un fraude, de desprestigiar, puede ser un interés de desestabilizar económicamente también a una ciudad, un país, incluso puede tener tintes políticos. Entonces, estas entidades de gobierno empezaron a lanzar estas campañas para tomar conciencia, para que la gente tome conciencia respecto a este flagelo, ¿no? Bien, algunas de las amenazas que se materializaron a través de las noticias falsas son los ataques del tipo phishing. Phishing es una técnica que viene del vocablo en inglés que significa pescar. Básicamente, esta técnica emplea envíos masivos de correos electrónicos en nombre de alguna entidad que normalmente, de alguna entidad o alguna entidad que tiene un nombre similar a una entidad de nuestra confianza. Esta técnica lo que busca es que nosotros le compartamos alguna información relacionada a credenciales de acceso, cuentas en bancos, en números de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Los ataques de phishing, además de realizarse a través de correo electrónico, también pueden hacerse por mensajes de texto. Fíjense, acá tenemos un pequeño ejemplo de un mensaje de los tantos que llegan, porque hasta ahora llegan, indicando que esta persona se ganó una suma grande de dinero, de guaraníes, que es la moneda local, por su fidelidad al banco Itaú. Este mensaje hablaba de Itaú y pedía que esta persona, el supuesto ganador, llame a esta línea telefónica para reclamar su premio, ¿no? Del mismo modo, muchas veces estos ataques de phishing nos aparecen en forma de publicidad dentro de sitios web de contenido dudoso, a donde nosotros accedemos y vemos, como le decimos, los pop-ups de las publicidades, donde de repente salen noticias acerca del coronavirus o alguna noticia no específica acerca del coronavirus, pero que son noticias falsas, ¿no? Entonces, estas noticias también buscan llamar nuestra atención para que nosotros ingresemos al enlace, instalemos algo, vayamos a algún sitio y proporcionemos cierto tipo de información, ¿no? Los ataques de phishing también se pueden realizar a través de llamadas telefónicas. En Paraguay vimos muchos casos de estos y lastimosamente mucha gente cayó en ese engaño. Los ataques eran del tipo de que llamaba a una persona, daba cierta información que tenía sentido, que era relacionado a la víctima, y, por ejemplo, decían, le tenemos a tu hijo acá porque le ocasionó un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito falleció una persona. Queremos que nos transfieras esta cantidad de dinero para que esto no pase a mayores, por ejemplo, para que esto no llegue a la justicia, por ejemplo. Entonces, la gente caía también en este tipo de engaños. También se utilizaron noticias que estaban relacionadas al coronavirus para informar acerca de bonificaciones que estaban disponibles para la gente que estaba inscrita en algún portal ciudadano para recibir alguna bonificación. Incluso se utilizó también una noticia que estaba relacionada a la SED, que es nuestra Secretaría de Estado de Tributación. La SED, incluso antes de la pandemia, ya empezó a trabajar en un proyecto de ley que hablaba de que el crédito fiscal de cada persona por su renta personal iba a ser devuelta a la persona a través de una transferencia. Entonces, eso era algo que estaba en etapas muy incipientes, se había hablado de eso, pero no había todavía un proyecto de ley, no se había profundizado en el cómo, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Estos atacantes también utilizaron esa noticia, utilizaron algunos titulares de portales de medios de comunicación
y lanzaban sus campañas de phishing indicando usted tiene un crédito fiscal a favor de, no sé, 1.000 guaraníes, 100.000 guaraníes, y le instaban a la gente a que proporcione sus datos de sus cuentas bancarias para que en teoría se les deposite ese dinero en sus cuentas, ¿no? Entonces, más allá de lo que mencionábamos hace rato, más allá de que las fake news generan un estado de desinformación, confusión, más allá de ese impacto que yo diría que es menor, tenemos que considerar que esto también está siendo utilizado como un vector de ataque para otros tipos de delitos, ¿no? Perdón. Bien. Estas son algunas herramientas que nosotros podemos tener en cuenta cuando recibimos correos que son de origen dudoso, no estamos seguros de si es una persona que, o sea, si el correo es efectivamente la persona que nosotros, que dice ser o que nosotros estamos esperando el correo electrónico. Estas son algunas cosas que nos deben llamar la atención cuando recibimos un correo de phishing, ¿no? Los correos siempre intentan llamar la atención de las personas, se tratan de hacer pasar de alguna persona, se tratan de hacer pasar por una empresa o una persona de nuestra confianza. A veces también pasa que los correos están en dos idiomas, por ejemplo, empiezan hablando en español y luego a la mitad del cuerpo del mensaje ya empiezan a hablar en inglés. Y normalmente los correos de phishing nos piden que compartamos alguna información sensible o que realicemos alguna acción. Este es un ejemplo también de cómo nosotros podemos validar si estamos accediendo a sitios web correctos, ¿no? Esto también se da porque muchas veces recibimos una noticia donde nos dicen un titular, nos dicen un pequeño resumen de la noticia y nos dicen lea más de la noticia aquí. Y vamos a suponer que estamos hablando de un portal de noticias muy conocido acá en Paraguay, que es ABC Color, un diario digital e impreso. Y en el link aparece, como en este caso, dice, en este correo recibimos el link que dice abc.com.pi, edición impresa, economía, pero sin embargo, al posicionarnos arriba, como es el caso de acá abajo, al posicionarnos arriba, este mismo enlace que tiene el mismo nombre del de arriba, en realidad nos está direccionando a un sitio que descarga virus en nuestras computadoras, ¿no? O sea, fíjense que esto es algo que a simple vista, mirando el correo, son idénticos. Los dos tienen la misma descripción, pero posicionándonos sin siquiera hacer clic sobre el enlace, nosotros vamos a ver a dónde nos direccionaría ese sitio si es que hiciéramos clic, ¿no? Entonces, este es un punto que también podemos tener en cuenta cuando recibimos cuando vamos a ver una noticia o algo similar y ver si es que efectivamente están intentando engañarnos o si se va a dirigir a un portal de noticias legítimo, ¿no? En cuanto a sitios web, también lo mismo. Hay algunas herramientas que podemos usar para verificar si efectivamente es el sitio de nuestro banco, por ejemplo, que la dirección que aparezca arriba sea la correcta, que tenga también los certificados digitales, que tenga la marca normalmente del candadito que nos indica que esa comunicación entre el usuario y el banco o la aplicación del banco está cifrada. Nosotros podemos ver también cuándo vence ese certificado, quién emitió el certificado, etcétera. En cuanto a recomendaciones respecto a lo que son las noticias falsas, lo más importante es que siempre tomemos una fuente de información confiable para buscar información respecto a algo, ¿no? Si recibimos una información respecto a algún tema en particular, verifiquemos el origen de esa información. Validemos si efectivamente eso tiene algún sustento, tiene algo detrás que a nosotros nos pueda decir que eso es una información, esa es una información real. El segundo punto muy importante es no distribuir cadenas de mensajes relacionados a informaciones que recibimos y de los cuales no tenemos la certeza de que sean informaciones legítimas, ¿no? A veces nos pasa que sin darnos cuenta recibimos una noticia y automáticamente le damos reenviar a nuestros grupos familiares, de trabajo, etcétera, y nosotros también allí estamos contribuyendo a la desinformación, ¿no? En cuanto a lo que son correos, cuando encontremos correos sospechosos, tenemos que marcarlos como spam y en todo caso también eliminar estos correos para que no representen un riesgo para nuestras computadoras.
Si recibimos un correo electrónico, incluso de personas a quienes conocemos, verifiquemos los adjuntos antes de acceder a ellos, antes de hacer clic sobre los enlaces, etcétera. Hay que denunciar cualquier actividad sospechosa que nosotros veamos en nuestro entorno de trabajo, a las autoridades de nuestra organización competentes para esto. Y si es que somos víctimas de algún tipo de ataque de ingeniería social o algún ciberdelito y que esté relacionado tanto a fake news o a algún otro tipo de ataque, esto también tiene que ser denunciado en las autoridades de gobierno competentes, ¿no? En el caso de Paraguay, nosotros tenemos el Ministerio Público, que tiene una fiscalía de delitos informáticos, y allí es donde en primera instancia tendríamos que acercarnos a dar parte de estos incidentes, ¿no? Lo último también es muy importante, y es que no tenemos que otorgar nunca ningún tipo de credencial de acceso personal a ninguna persona que nos lo solicite. Accesos son nuestras contraseñas, pines de la cuenta bancaria, del sitio web del banco. Ni siquiera aquellas personas que nos llaman y nos dicen, estamos llamando del banco, estamos haciendo una actualización de datos, porque muchas veces eso mismo también forma parte de una campaña de phishing, donde están buscando acceder a nuestra información sensible, ¿no? Entonces, como conclusión, me gustaría enfatizar en que más allá del enfoque del problema que genera o de la molestia que genera recibir tanta información y tantas noticias que finalmente terminan ser noticias falsas, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces eso tiene por detrás un objetivo final, que es el de ocasionar, o el de en realidad atacarnos a nosotros como personas, obtener información de nosotros y cometer algún delito o fraude. De mi parte, eso era todo lo que les quería presentar. Si tienen alguna consulta, no sé cómo hacemos con esto, chicos. Si quieren hacer una consulta ahora o si se hace al final, me avisan y yo estoy a disposición. Muchísimas gracias, Mariel. Vamos a... Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Muchísimas gracias, Mariel. Estupenda Ok, presentación. gracias a ustedes. Bueno. Luisa, por favor. Muy bien, muchas gracias. Mariel, fue muy interesante su plática. Le agradecemos su participación y ya pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. Ahora tenemos en segundo lugar a Ivette de Luque. Ella es Chair Nacional del Grupo de Social Media de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números at Large. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en comunicación organizacional y gestión de las tecnologías de la información, funcionaria del Estado colombiano desde hace más de 20 años en el campo de las comunicaciones, gobierno digital, inclusión digital y alfabetización digital en comunidades vulnerables, especialmente indígenas y víctimas del conflicto armado. Además, es socia de una empresa de seguridad informática y Big Data Analytics, llamada Musa, creo que se pronuncia Colombia. Bueno, bienvenida y el micrófono es suyo. Gracias. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad. Les saludo desde acá de Colombia. Perfecto. Voy a hablarles un poquito desde un punto de vista algo social y educativo sobre este problema que tenemos de las noticias falsas y la desinformación. Supuestamente podemos luchar de varias formas contra ellas, pero hay unos ejercicios simples como es: toma una pausa, mantén un grado de escepticismo, respira. Como decía Mariel, no propagar todo lo que nos llegue. También yo lo veo como una especie de virus o de enfermedad.
que se ha propagado por muchos años. Es resistente, ha evolucionado, ha encontrado nuevas maneras de atacar. Y no está en el cuerpo como las enfermedades comunes, sino que está en la internet. ¿Ok? Le podemos decir muchos nombres: desinformación, información engañosa, distorsión de la realidad, no importa la etiqueta, es nociva. Y ahora se está produciendo bajo muchos sucesos, porque es que ellas tienden a usar la emoción más que la razón. Si usaran la razón, no tuvieran éxito. Entonces, estos sucesos emotivos que hemos vivido los últimos tiempos, como es la pandemia y la elección presidencial de Estados Unidos, que puso prácticamente de moda el término fake news, muchas manifestaciones en muchos países contra gobiernos, contra las fuerzas policiales. Durante muchos años eran como inofensivas porque abordaban unos temas como tontos, como mitos, como cosas muy cotidianas, pero ha llegado a un rincón oscuro, siniestro, ha adoptado formas como algo muy importante que es el meme, ¿ya? El meme es una captura de pantalla donde le agregamos mensajes sensacionalistas, imágenes modificadas, y es muy peligroso porque con muy poquitas palabras y una imagen se puede decir algo que no es cierto y la gente lo va a creer, lo va a compartir porque le parece chistoso, ¿ya? Y se crea en pocos minutos. Pero también el meme afecta la imagen de las personas que los usan para caricaturizarlos. ¿Ok? Entonces es un daño, esas personas sufren un daño colateral. La gente a través de esta pandemia ha empezado a leer noticias catastróficas todo momento. Y busca información y busca información en el doctor Google, le llamo yo. Pero está llegando también el formato de video y es más relevante el formato de video porque la imagen vale más que 1000 palabras, dice. Bueno, voy a pasar rápidamente por el tema WhatsApp porque ya Mariel lo tocó más profundamente. Yo le llamo que el COVID-19 tuvo un agujero negro llamado WhatsApp. Y el coronavirus supuso un antes y un después en la distribución de la desinformación. Fue prácticamente una segunda pandemia, la desinformación. La mitad de los bulos que circulaban por WhatsApp eran sobre la COVID-19, tratamiento de enfermedades, teorías conspirativas de cómo se creó el virus, remedios peligrosos, caseros, que podían poner en riesgo la salud de las personas y ocasionar colapsos en los sistemas de salud. Porque la gente, pues, por no ir a la clínica, tomaba todo lo que le recomendaban que llegaba por WhatsApp. Esto no fue lo único. Las empresas también tuvieron grandes crisis de reputación a través de estos bulos de WhatsApp. Fallas en su privacidad y en su seguridad. Y también desabastecimiento de algunos productos por causa de bulos que causaron pánico. Se creó un caos informativo que derivó en fenómenos por el confinamiento, y ese confinamiento tuvo muchas secuelas a nivel psicológico, por desconocimiento, por miedo, por tanta propaganda, por la falta de credibilidad de las instituciones, que hoy decían una cosa, mañana decían otra, y se aprovechaban para empezar a mandar muchos mensajes. ¿Ya? Muchas personas optaron, hasta yo lo hice un tiempo, en salirnos de cuanto grupo de WhatsApp había para dejar descansar la mente. Es más, tenemos un grupo de WhatsApp de amigos de toda la vida del colegio y nos pusimos una regla máxima durante toda la pandemia, o más que todo durante todo el 2020. En el grupo no se hablaba de COVID. Le decíamos el bicho ese, el virus ese, pero no se hablaba. El que hablaba de COVID tenía una multa.
escogimos ese grupo como el espacio en el que nos podíamos relajar y alejarnos un poquito nuestra mente de toda esta realidad en la que estábamos inmersos. Entonces, la mejor vacuna contra la desinformación, definitivamente, es el conocimiento, es informarse de fuentes rigurosas, confiables, navegar por redes sociales aplicando una visión crítica, dudar de todo. Como digo yo siempre, de eso tan bueno no dan tanto. Vamos a un caso bastante peculiar como es Twitter. Twitter, con el perdón de la expresión, muchas veces le llamamos, es como una cloaca, donde hay cosas muy buenas, pero es Dios, lo que corre en Twitter es espantoso, es terrible, ¿ya? Entonces, hace muchos años, estas fake news se han convertido como un problema de desestabilización de democracias, podría decirse, porque debemos tratar de impactar en los jóvenes para que sepan identificarla. Más adelante voy a hablar de esa parte de educación. A enseñarle a los jóvenes que tengan una mirada crítica hacia todo aquello que ve y que lee durante todo el día porque viven muy metidos en las redes sociales. Ya habíamos hablado de los bulos, exactamente, etcétera, bien. Y que esta pandemia pues se convirtió en el caldo de cultivo para la explosión de las noticias falsas. Entonces, acá en Twitter pasa algo. Somos dados a que nuestro feed, en nuestro muro, nos relacionamos con personas que son afines a nuestros pensamientos, a nuestras posiciones. Entonces, reforzamos la visión de ver las cosas porque nos acercamos a medios y a tuiteros que piensan como nosotros. Por lo tanto, es poco probable que estas redes permitan el autocuestionamiento y el contraste de ideas y el corroborar noticias porque estamos interactuando con gente que es afín a nuestros pensamientos. Aquí en la diapositiva podemos ver algunos términos como son los bots, las fake news, las bodegas. No sé si en sus países le llaman bodegas. Nosotros le llamamos bodegas a esos ejércitos tuiteros que contratan muchos políticos, medios, hasta personas del común las contratan. Le pusimos bodegas porque supuestamente trabajan, los encierran todo el día en una bodega, en un sitio amplio, a tuitear todo el día de determinado tema, porque incluso se citan desde el día anterior, vamos a poner el hashtag tal. Y entonces empiezan a tuitear frenéticamente. Entonces a eso le llamamos bodegas, porque sí son personas físicas creando perfiles falsos para regar una información contrario a los bots. Bueno, por eso es que es apremiante en los programas educativos en nuestros países, alfabetización digital que le llamamos, para ir más allá de solo enseñar a usar la computadora y abarque fuentes abarque conocimientos como cómo identificar fuentes, corroborar informaciones. Si no, están quedando a merced de las benditas redes sociales. O sea, los jóvenes están a merced de ellas, son usados por ellas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la estigmatización. Cuando alguien dice o hace algo, y entonces todo el ejército de bodegas y de tuiteros le caen e incluso ponen hasta en riesgo la vida de las personas. La polarización. No sé, en otros países, en nuestro país estamos irremediablemente divididos y las redes sociales han contribuido a esa división que parece irreconciliable. Les hablaba de los hashtags, de las tendencias, donde ellos
se citan y dicen, mañana a tal hora voy a escribir sobre algo y vamos a poner de tendencia tal cosa y a tuitear todo el mundo. Y están en competencia, tenemos que sobrepasar los 60.000, ya vamos en 80, los otros apenas llevan 30. Entonces se arma esa competencia de quién tiene más menciones. Y la política, que desafortunadamente cuando estamos en esta época de política, nuestros datos personales están expuestos a cualquier político que lo quiera usar. Bien, este tema de la posverdad o la mentira emotiva es algo que apela mucho al sentimiento y no a la razón. Y guarda mucha relación las fake news con la posverdad. Y ellas circulan porque muchas veces no nos importa que el contenido sea verificable, la fuente sea fruto de un consenso, sea de comunidades especialistas. Eso pasa a un segundo plano si te llega al sentimiento, no a la razón. Entonces, definiéndola, la posverdad es un consenso que se impone a fuerza de repetición. Direccionado por actores interesados en que resulte indiscutible, o sea, que sea la verdad revelada. Y trabaja sobre unos preconceptos que están fuertemente arraigados en el imaginario social. Ahorita voy a poner un ejemplo de ciertas comunidades y construye una narrativa que nos lleva a dar por cierto todo eso que nos llega. Entonces acá lo ponen, se distorsiona la realidad, se manipula, se influencia sobre la opinión, la emoción, es que se apela a la emoción y no acá a la razón. Entonces la gente se está informando por redes sociales a través de lo que otras personas están compartiendo. Y es lo que antes llamábamos el chisme, el hashtag, y dicen por ahí me dijeron, por ahí dicen que tú dijiste, que están diciendo que van a decir, y eso por lo general no es confiable. Ahorita voy a pasar a unos casos muy emblemáticos de lo dañinas que pueden ser las fake news y la desinformación. Cuando en Colombia se dieron una serie de protestas, que muchas derivaron en actos vandálicos, porque muchas fueron infiltradas por grupos al margen de la ley o por intereses oscuros, a la policía empezar a repeler o a tratar de detener saqueos a unos almacenes de cadena muy importantes aquí en Colombia, se empezó a regar la información a través de, sobre todo de un canal local de noticias de Cali, de que el almacén éxito era un centro de torturas. Y es más, ya la gente decía que escuchaba gritos, que veía sangre, que escuchaba golpes, y eso se fue expandiendo y el éxito pasó a ser, ahí está, huele a muertes, torturadores, asesinos, criminales. Entonces esto se expandió tanto de que empezaron a atacar y a saquear otros almacenes de esta cadena en muchas partes de Colombia. Se tuvo que conformar una comisión para verificar que todo eso que se decía era o no era verdad. Entonces estuvo pues la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía, Defensores de Derechos Humanos, y se concluyó que fue una falsa información, se desmintió la información, se usaron todos los medios para desmentirla, pero el daño ya estaba hecho y todavía la gente dice que son unos almacenes de torturadores. Lo mismo pasó con un hotel que hizo un contrato para albergar, para que durmieran los elementos de la policía del Escuadrón Antimotines. Ellos dijeron que de ahí habían salido a atacar y, conclusión, quemaron el hotel, acabando con más de 30 años del esfuerzo y del trabajo de ese propietario. El segundo caso acaba de suceder no hace una semana. Y es que hace algunos días un soldado publicó muy orgulloso cómo había arreglado su cambuche. Cambuche le llamamos a esas casitas que arman los soldados en medio de la selva cuando están operativos, y que lo había puesto muy limpio, muy ordenado, y puso su foto en sus redes y no sé qué. Y resulta
Hace poco se capturó a el cabecilla del clan del Golfo, alias Otoniel, uno de los narcotraficantes, creo que después de Pablo Escobar, de los más importantes. Un tipo que pasó del ELN, la guerrilla del ELN, a la guerrilla de la FARC, a los paramilitares, y terminó creando una disidencia y delinquiendo, sobre todo en el Urabá antioqueño, traficando droga, violando mujeres, asesinando, haciendo masacres. Lo agarraron, Bueno, no se sabe de dónde surgió el rumor de que el cambuche de Otoniel era el cambuche del soldado y que estaba muy limpiecito y que eso era mentira del ejército, que ahí no hubo operativo y esto que murió un soldado. Uno de los anillos de seguridad mató a un soldado. Al indagarle al muchacho de que sus fotos estaban siendo utilizadas para decir de que el cambuche de Otoniel era el de él tuvo que autorizar que publicaran un chat de WhatsApp donde él explicaba que ese era su cambuche, que lo mostró con orgullo para decir que lo tenía bien ordenado. Pese a todo esto, ya el mal estaba hecho y se sigue difundiendo que ahí no hubo operativo, que eso fue una entrega, que no trataba, mejor dicho. Y por último, les voy a dar un caso de posverdad que nos tocó muy cerca, que fue el plebiscito por la paz. Entonces, en ese plebiscito, tanto los del sí como los del no se comprobó que hablaron mentiras, o sea, propagaron desinformaciones y fake news y apelaron al miedo de la gente, unos a volver a la guerra, otros a que se perpetuara la guerra, a que fuera un acuerdo injusto, otros que no lo fueran a hacer trizas, y empezaron a propagar informaciones. ¿Quieres ver a Timochenko de presidente, que era el cabecilla de allá? No está de presidente, pero está de senador, y se dijo que ellos no iban a estar en el Senado si no pagaban, así sea, un día de cárcel. Y resulta que están en el Senado sí. A votar, perdónenme la expresión, berraca, o sea, brava, resultaron verdad y que muchas de las informaciones de los promotores del sí también eran mentiras y también otras eran verdad. Pero ahí se instaló en el imaginario de la persona que han pasado 4, 5 años y seguimos todavía irreconciliables, unos a favor del sí, otros a favor del no, unos amigos de la paz y otros enemigos de la paz, que los graduaron de enemigos de la paz por querer una paz, pero no así. Bien. Aquí hay algo curioso que encontré y leí, y es de Humberto Eco. Y son unas frases que se las estoy dejando para que las miren y de pronto las interioricen y las reflexionen, porque me parecen muy curiosas y me parece que son muy verdaderas, muy reales. Entonces él dice que las redes sociales le están dando espacios a legiones de idiotas y es verdad. Cualquiera puede salir y decir algo y ya enseguida lo hacen viral y lo hacen famoso. Y por favor, dice que son un instrumento peligroso porque, perdón, es que tengo acá, porque es que no permiten conocer quién está hablando o quién está escribiendo. El drama de Internet, dice Humberto Eco, es que ha promocionado el tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Y muchas veces yo considero que es cierto. Y paso a los casos de los videos virales de TikTok. Donde cualquiera hace cualquier cosa o dice cualquier cosa, así sea mentira o sea verdad, y ya se hace viral el video, miles, cientos de millones de vistas, ya la persona se hace famosa, empieza a tener manager y hacer tonterías, y la gente lo sigue y le pagan por hacer tonterías. ¿Ya? En la falta de control sobre todo lo que se propaga en Internet. Entonces no sabemos quién está detrás de portales o quién está detrás de cuentas en Facebook o en Twitter. No sabemos si está diciendo la verdad. O sea, hay que dudar de todo. Y por último, un caso que la Corte Constitucional de Colombia hace una semana determinó que las mujeres que consideren haber sido vulneradas, sobre todo que sean víctimas de abuso sexual o de intentos, tienen derecho a exponer masivamente en redes sociales a su agresor,
sin que esto sea considerado atentar contra su derecho al buen nombre. Entonces, por un lado, le podemos ver el lado bueno, porque así lo podemos identificar, se pueden capturar, se les puede armar un caso, pueden haber más víctimas, salir a hablar, perder el miedo, pero por otro lado, si el tipo resulta inocente, ya el daño está hecho. Bien. Seguimos con estas medidas que yo le llamo cómo podemos adaptarnos a evitar tanta manipulación y tanta propagación de información falsa entre las personas que nos importan. Por ejemplo, podemos revisar errores tipográficos en los artículos, direcciones web fraudulentas que se parecen a publicaciones confiables, así como dijo pues mi antecesora, perdón. Hay que emplear de pronto un poco de métodos más sofisticados para consumir información y poder nosotros ser unos autorreguladores y autoverificadores de datos y elegir unas fuentes confiables. Entonces, conviértete en un verificador de datos. Hazte preguntas. ¿Quién está detrás de la información? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué dicen otras fuentes? Hay que ir despacio. Estoy seguro de esto para compartirlo. Si de pronto hiciéramos esas cosas tan sencillas, podríamos bajar dramáticamente el fluir de la desinformación en línea. Elige las noticias pues cuidadosamente, porque sí, estamos conectados, las redes nos ayudan a mantener conectados con la gente que nos importa, o sea, acerca a los que están lejos, a veces alejan a los que están cerca. Incluso hay gente en la que confiamos y desprevenidamente nos engañan. Yo conozco un contacto que tengo en Facebook que a cada rato iba poniendo noticias locas y informaciones locas y falsas y mucha gente se los cree y después se ríe porque es gracia. No, eso es falso, pero ya la gente lo creyó y muchos lo compartieron. Entonces, la educación es un pilar fundamental. La educación es fundamental, definitivamente. Y ese es terrorífico, como dice la cita, que la desinformación se vuelve miedosa y aterradora cuando trasciende de los medios digitales al mundo real. Y como les decía, la educación es fundamental para combatir la desinformación. Las nuevas generaciones tienden a pensar rápido, por tanto no son a veces racionales. La paciencia, la capacidad de ver diferentes puntos de vista desaparece. ¿Ya? Las nuevas generaciones premian las informaciones que son polarizadoras, divisivas, que generan confrontación. Entonces, no se hace nada. Si no hacemos nada, seguiremos ahí en ese círculo vicioso. Estamos educando y formando generaciones que no confrontan ideas, sino posturas. Entonces, en casa también podemos educar. La alfabetización mediática o informacional o informativa es un proceso de formación de conocimientos y competencias que faculta a las personas para comprender las funciones de los medios de comunicación y otros proveedores de información. No es solo enseñarles a cómo funcionan los computadores, es ir más allá. Es enseñarlos a que evalúen críticamente los contenidos de los medios y tomen decisiones. ¿Ya? Entonces, a la alfabetización mediática va muy sobre conceptos básicos de fake news, tipos de contenidos falsos, cómo descubrirlo, funcionamiento del Internet, el pensamiento crítico y alfabetizar con ejemplos reales. No hay nada que enseñe más que la realidad que estamos viviendo. Entonces, eso es todo. Eso es el punto de vista que quería compartirles. Muchísimas gracias. Estamos atentos a sus preguntas. No se te oye, Fred. No te escuchamos, Fred. Fred, no se escucha. Fred no se escucha.
continuemos con la siguiente, Luisa. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos con Lisania Pérez. Ella es secretaria ejecutiva en la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Ella es ingeniera en telemática, egresada en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Recinto Santiago de los Caballeros, República Dominicana. También es especialista en sistemas de información gerencial. También tiene una especialidad en Economía y Regulación de las Telecomunicaciones en la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Ha cursado 2 maestrías, la primera en Gestión de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España, y su segunda maestría fue en Ciberseguridad, realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ha trabajado también como coordinadora de ciberseguridad en entidades del Estado, en el sector privado, y actualmente ocupa el cargo pues, de secretaria ejecutiva de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Bienvenida, Lisania, y por favor, adelante con su presentación. Muchísimas gracias, Luisa, por la introducción. Buenas noches a todos y todas. Básicamente ya casi han dicho todas mis compañeras Mariel y mi compañera Lilian, pero yo le traigo una pequeña presentación para hablar un poquito de estas noticias falsas y cómo la relación entre la libertad de expresión, la seguridad y el tema de las noticias falsas. Como ya han dicho mis compañeras, las noticias falsas son comunicaciones de hechos o sucesos que no son reales y se emiten con el objetivo de desinformar a la población. También la podemos definir como un contenido fabricado engañosamente, presentado como noticias reales. Al igual que como dijo mi compañera Lilian, también podemos, o a veces se usa indistintamente el término de noticias falsas como posverdad, pero la posverdad puede referirse, acorde a la Real Academia Española, como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Eso ocurre mucho actualmente en las redes sociales, como hemos visto que hay, por ejemplo, juegos en línea que manipulan a los niños principalmente, ese juego de la ballena azul, y que al final lo invitaban a quitarse la vida. Entonces, ya vemos lo grave que es esa manipulación que se ejerce a través de las redes sociales y todos esos inventos nuevos que se hacen a través de dichos medios. También la posverdad, cabe mencionar que se ha incluido recientemente en el diccionario español. O sea, pueden que encuentren ese término y quizás no encuentren la expresión de noticias falsas como tal. Y como todos sabemos, no es un fenómeno nuevo, pero la diferencia de esta era es que estamos en la era de la información y ahora todo el mundo tiene facilidad o muchísima gente tiene facilidad de compartir todas esas noticias falsas a través de los medios digitales, a través de sus cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram. Mi compañera Lilia habló de TikTok. Ahora todos somos periodistas, todos somos reporteros, todos creamos notas de prensa. O sea, la diferencia es que, o sea, hay que ver de dónde vienen todas esas noticias o de dónde viene todo ese contenido, si es contenido verídico, si es contenido verificado o simplemente son inventos de muchas personas que ya hemos estado de acuerdo todo que sí, que hay muchas cosas que si bien son verdad, pero hay otras que son contenido creado y no necesariamente es cierto. Como bien dijo nuestro compañero Fred anteriormente en la primera presentación, hay tipos de noticias falsas, hay algunas que son parodias, de las cuales, ¿verdad? Cuando nos la comparten nos reímos muchísimo. Estas no tienen intención de causar daño, pero tienen potencial engañoso. También tenemos contenido engañoso. La diferencia es que usa información distorsionada para comprometer una cuestión o un problema. Ahí podríamos entrar lo que mencionó Mariel, por ejemplo, del phishing. El phishing, cuando nos llega un phishing, el contenido generalmente es engañoso. Por ejemplo, te puede llegar un correo electrónico de tu entidad bancaria y te invita a cliquear un link, un enlace. Si te fijas, cuando te direccionas en ese enlace, es muy probable que el dominio no pertenece a esa entidad bancaria. Eso por un ejemplo. Otro ejemplo sería que, por ejemplo, que te dicen, bueno,
antes la gente, ¿verdad? Decía Shakira con poca ropa, entonces todo el mundo quería, todos los chicos querían cliquear a ver a Shakira con poca ropa, entonces se trataba de un engaño, ya sea, por ejemplo, para descargar un archivo en el cual tú puedes ser víctima de una infección de ransomware, entre otros ataques cibernéticos que pueden desencadenarse de una descarga de contenido malicioso. También tenemos un contexto falso, que puede ser información genuina enmarcada en un contexto falso, contenido impostor, contenido manipulado y contenido fabricado. El contenido fabricado es súper importante porque, o sea, se diseña con ese fin. O sea, se orquesta todo para que se vea que es algo real, pero sin embargo, obviamente no es real, pero es pensado con ese fin. Entonces, ¿por qué nos preocupan las noticias falsas o las fake news por su nombre en inglés? O sea, muchos usuarios aprovechan estas plataformas sociales para desinformar, como bien hemos dicho anteriormente. Se han visto ejemplos en los Estados Unidos que este contenido falso se ha utilizado para influir en el comportamiento de la población. Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos del 2016 se utilizó mucho esta técnica para influir influir el voto en los ciudadanos. A veces ustedes se fijan esas encuestas que marcan muchísimas tendencias, que uno que otro va a ganar, pero aunque ustedes no crean, ese contenido influencia, también incentiva caos, como decía Mariel en el tema del coronavirus, mucha información que no era verídica, inmediatamente te llegaba una información, tú la compartías con otros sin verificar la fuente, sin saber si es verdad, y tenía mucho contenido falso de que el coronavirus se cura con esto, se cura con lo otro. En el caso de dominicano en el caso dominicano se volvió muy viral, o sea, una planta que le llaman la moringa, así como en Paraguay tienen su planta que dice que cura todas las enfermedades, el tereré o el té. En Dominicana hablaban de la moringa y del nin, de la hoja de nin. Entonces ya ustedes saben, nosotros quizás hemos sido víctimas de este gusano, de este virus, como dice Lilian, y cuando viene a ver en cualquier momento también nosotros hemos reenviado información que no necesariamente es 100% cierta. Aquí me voy a detener un poco, que me surgió la idea de WhatsApp. Tomó una medida importante hace poco, hace menos de un año o quizás un año, y fue el tema de que limita la cantidad de reenvíos, justo para evitar estos temas de que hay mucho contenido que no necesariamente puede ser real, entonces se vuelven virales inmediatamente porque más de la mitad de la población mundial está conectada al Internet y ahora con la pandemia del coronavirus se aceleró ese crecimiento. A su vez, como bien dije, más del 60% de los usuarios reciben sus noticias en línea, pero ese número ha aumentado muchísimo porque las sociedades se han digitalizado más rápidamente con el COVID-19. Entonces, como bien dije, este rápido crecimiento de la Internet ha contribuido a la rápida difusión de todo el contenido en cuestiones de segundos. Aquí les quiero hablar un poco el rol de los gobiernos para combatir las noticias falsas. Porque perfecto, tenemos esta problemática, pero ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Sabemos que todos tenemos un rol en combatir este tema, al igual que los usuarios tienen su rol, pero también los creadores de políticas públicas pueden tener un rol. Entonces, quizá muchos gobiernos se preguntan, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, por ejemplo, en el caso del gobierno dominicano, desde que se hacía viral una noticia falsa que decía alguna información gubernamental, como por ejemplo el horario del toque de queda en la pandemia, inmediatamente el gobierno se pronunciaba y sacaba su boletín oficial. O sea, yo les recomiendo, por ejemplo, a todos ustedes que todas las cuentas que sigan sean cuentas
verificadas, o sea, las cuentas oficiales de las entidades que ustedes sigan, o por lo menos de las entidades que emiten información. O sea, ese es un punto que nosotros podemos hacer como usuarios, seguir cuentas verificadas. A su vez, como ya mencionaron mis compañeras, tenemos que iniciar una campaña tanto de alfabetización digital que ayuda al uso apropiado de las TIC, a la adopción, a un uso productivo, pero también una alfabetización mediática, porque inmediatamente nos ponen en las manos un smartphone y nos habilitan para utilizar las redes sociales, por poner un ejemplo. Nosotros ya nos damos la tarea de que creemos que podemos crear contenido, el contenido que se nos pegue en gana, por decirlo así, y no estamos teniendo en cuenta que ese contenido puede influenciar el comportamiento, la opinión, la forma de actuar de muchísimas personas. O sea, si ustedes ven el famoso TikTok, o sea, por ejemplo, alguien graba un video y se vuelve pegajoso, por decirlo así, contagioso, y ya hay un montón de personas haciendo ese mismo video, no sé cómo le llaman, porque la verdad es que yo no tengo TikTok. Entonces, pero sí sigo algunos reels, por ejemplo, en Instagram. Entonces, si una persona, o no sé, creo que le llaman reels, si una persona graba algo, los otros los imitan y lo graban también y ya todo el mundo quiere hacer esos bailes, quiere hacer esas grabaciones. Entonces, no es nada más alfabetización digital para que las personas aprendan el uso apropiado y el uso productivo, sino también una alfabetización mediática. O sea, tenemos acceso a crear contenido, pero tenemos también que saber qué contenido es el contenido chistoso que nos causa daño. Luisa, ¿qué te parece si podemos contestar una preguntita que está en el chat como para llenar un poquito el vacío mientras Lisania se reconecta? Sí, está bien, eso cabal iba a decir que podemos resolver algunas dudas que tengan pues hasta el momento antes de continuar. Ok. Bueno, acá hay una pregunta de Byron que dice, ¿los influencers son una realidad dentro de las plataformas virtuales y redes sociales? ¿Cómo pueden promover entretenimiento ajustado a las normativas de cada país? ¿Han existido influencers que no han sido responsables cuando transmiten una información? ¿Cuál es su opinión de cómo promover la responsabilidad y ética dentro de los influencers y público de los influencers? Es una muy buena pregunta y es algo complicado. En estos últimos días hemos visto cómo, al menos acá en Colombia, Instagram se ha encargado de ser el censor y el regulador de los influencers. Ha cerrado muchas cuentas, les ha tocado a ellos moderarse en muchas cosas para que su contenido sea accesible. Es más, cuando se les cierran las cuentas de Instagram, o sea, la tragedia para ellos es grandísima. Hacen videos llorando, que han perdido su medio de trabajo, que tal y cual. Entonces, y se han presentado también casos de que hacen hay influencers que son especialistas en hacer unas bromas bastante pesadas, bastante delicadas, a veces otras son algo obscenas, y parece que no hay quien los regule, o sea, legalmente no hay nada que hacer. Estamos casi que a merced de las regulaciones de las mismas plataformas. Y eso, el público, pues, cada quien consume lo que le gusta, desafortunadamente. De ahí la importancia de la educación, de la alfabetización mediática. Hay personas que no nos gustan los influencers de determinado tipo, o sea, ninguno, a mí no me gusta ninguno, pero hay otros que son fascinados. Entonces, creo que es una pregunta, es difícil. Y en cuanto a cuestiones legales, no hay cómo regularlos porque se escudan también en la libertad de expresión. Entonces, estamos ya a merced de lo que regule cada plataforma. Gracias. Muchas gracias. Lilian, perdón, Lisania, muchísimas gracias por tu presentación.
todas las presentaciones han sido excepcionalmente buenas. Sin más, Luisa, ¿usted me podría hacer el favor de tomar el control y presentar aquí a la última participante, por favor? Muy bien, bienvenida Montserrat Vidal. Ella es coordinadora de la sección de comunicación e información de UNESCO Guatemala. Es licenciada en Administración de Empresas con estudios en Ciencias de la Comunicación. Es experta en los temas de libertad de expresión, protección al periodista, la comunicación en la gestión del riesgo de desastres naturales y emergencias humanitarias. Además, se ha especializado en el tema del uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías TICs para el desarrollo humano y todos los temas relacionados a la gobernanza en Internet. También como la identificación y manejo de noticias falsas, uso responsable de redes sociales, protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial. En su trabajo en la UNESCO ha coordinado varios proyectos relacionados a estos temas, como el proyecto Uso de las TICs para la prevención de la violencia juvenil para el Triángulo Norte de Centroamérica, siendo coordinadora de Guatemala. Además, en el marco del proyecto fue coautora del Policy Brief UNESCO, consideraciones para incluir las TICs en las políticas de prevención de la violencia juvenil en la Agenda Digital de Guatemala, junto al doctor José Luis Benítez. Además, después de un largo proceso investigativo sobre la brecha digital de género en Guatemala, investigación que se presentó en 2020 en colaboración con la WW Foundation, ha participado también durante los últimos 3 años en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet relacionadas a la sede de la OEA Washington, México y Buenos Aires, así como el comité organizador del IGF de Guatemala. Y bueno, con eso creo que resumimos lo que es Montserrat Vidal. Bienvenida y adelante, por favor, con su presentación. Pues muchísimas gracias, Luisa. Le agradezco mucho tu presentación. Y pues muchísimas gracias al IGF Capítulo Guatemala nuevamente por tomarme en cuenta. Para nosotros es un gusto desde la oficina de UNESCO estar apoyando nuevamente por 5.º año consecutivo la organización de lo que es el IGF Capítulo Guatemala. Entonces, sin más, pues ya no es mucho lo que las expertas que me antecedieron me dejaron por decir, pero vamos a tratar de contar un poquito lo que desde la oficina de UNESCO, desde la UNESCO, cómo tratamos el tema de la desinformación. Y es que como solo me dejan saber si miran la presentación, ¿sí? Sí, ahora sí se ve. Ok, gracias. Bueno, pues como todos sabemos, la desinformación no es algo que exista desde hace poco tiempo. La desinformación existe desde que existen los rumores y eso es desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Lo que pasa es que como comentaba precisamente una de las personas que me antecedió, la desinformación en tiempos del surgimiento de las redes sociales, la diferencia es que ahora se viraliza mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, antes, pues, posiblemente en el lavadero municipal, ¿verdad? Cuando las señoras se juntaban a lavar su ropa en los lavaderos municipales, pues de ahí salía algún chisme que llegaba quizás al principio en el lavadero y se diseminaba de ahí en la aldea, por ejemplo. Sin embargo, pues el surgimiento de las redes sociales nos han hecho que esto se viralice mucho más rápido y sin respetar fronteras, ¿verdad? Esto puede ser que pase por cualquier país, que llegue a cualquier país en cuestión de segundos. Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que es la desinformación en Guatemala. Pero primero quería contarles por qué es que la UNESCO es que se encarga de este tema en,
desde el sistema de Naciones Unidas. Y es que la UNESCO es la agencia de Naciones Unidas que tiene a su cargo todos los temas relacionados a la educación, la ciencia y la cultura y la comunicación, que es el sector que fue creado mucho tiempo después de los anteriores y que menos se conoce. Entonces es el sector, digámoslo en pocas palabras, más joven, pero que al tener un surgimiento tan grande con el tema de la comunicación y la información, se vuelve un sector muy importante en los últimos años. El sector de comunicación tiene a su cargo lo que son temas de promoción de libertad de expresión, el desarrollo de los medios de comunicación, el acceso a la información, el conocimiento de conformidad con el mandato de la UNESCO de promover el libre flujo de ideas mediante la palabra y la imagen, así como de promover el pensamiento crítico. Y aquí es donde podemos ver por qué es que desde la UNESCO manejamos todos los temas de desinformación. Entonces, pues, como les decía, promover el libre flujo de ideas mediante la palabra y la imagen, de cualquier manera que esto se transmita, ¿verdad? Es por eso que el sector combate lo que son los temas de incitación al odio en línea, así como la desinformación, la información errónea, mediante iniciativas de sensibilización, seguimiento constante, actividades de creación de capacidad y apoyo técnico a los Estados miembros. Y Guatemala, por supuesto, es un estado miembro para la UNESCO. Denme un momentito que no sé por qué esto no pasa. Ok, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, les decía, perdón, que bueno, ya como lo explicó Fred desde el principio, ¿verdad? Existe un concepto de desinformación desde la UNESCO. El concepto que nosotros manejamos es que se refiere al contenido que es falso y tiene un impacto potencialmente negativo. Y como bien lo dijeron mis antecesoras, estos impactos pueden tener consecuencias fatales, por ejemplo, y especialmente en la situación de la COVID-19, que es donde lo hemos visto reflejado de una manera mucho más fuerte. Y por supuesto, me preguntaban si existe la desinformación en Guatemala. Claro que sí. Esto es un fenómeno que ha crecido exponencialmente alrededor del mundo. ¿Y en qué momentos específicos lo hemos visto reflejado o donde ha explotado de una manera más fuerte en el país? Por ejemplo, en los periodos electorales, en anteriores IGFs hemos manejado el tema de lo que es la desinformación en periodos electorales, y aquí juegan un tema muy importante, lo que son los net centers, que ya también una de mis antecesoras lo explicó. Como lo sabemos, los net centers pues son estructuras que se forman para poder diseminar información y empujar una idea o influir de una manera a donde queremos llevar al lector de la información. Por supuesto, esto con fines de lucro, ¿verdad? En situaciones de crisis política, también, por ejemplo, recordamos en aquel 15 de mayo del 2015, en donde pues surge entonces también muchísima desinformación. Pongo el tema de desastres naturales, ya que, como sabemos, nuestro país es un país que es muy afectado por este tema, y en donde nosotros desde la oficina de UNESCO en Guatemala nos dimos cuenta, por ejemplo, en tal vez nuestra crisis más fuerte en los últimos años, que fue la explosión del volcán de fuego, en donde sí fue un desastre. Veíamos, por ejemplo, circular fotografías en cuestión de segundos, o sea, acababa de explotar el volcán y ya empezábamos a ver correr fotografías en donde se veían ríos de lava
Y ahí fue donde nosotros nos percatamos en que había mucha desinformación corriendo. Por ejemplo, esta foto específica de los ríos de lava era una foto de una explosión de un volcán en Hawái. Entonces, ¿qué pasaba? Eso ya nos lleva a nosotros como receptores de la información no verificada a empezar a pensar qué es lo que está sucediendo en nuestro país y esto puede llevar también a que sucedan muchas tragedias. Y por supuesto, la situación de crisis en situaciones de crisis humanitarias, como por ejemplo el desplazamiento de refugiados y en este caso específico en el tema de la pandemia de COVID-19. Es por eso que surge también entonces lo que fue el término de que la UNESCO llamó la desinfodemia, ¿verdad? Que fue cuando empezó a surgir muchísima información falsa, ¿verdad? Muchísima desinformación, en donde nos pudimos, les comento, esta ha sido una de las situaciones, o quizás la situación desde que surgieron las redes sociales, que más desinformación, en donde más desinformación ha surgido. ¿Y qué es lo que pasa? En este tema específico, pues obviamente está en juego la salud y la vida de millones de personas. Por ejemplo, se dice que de enero a marzo del 2020 surgieron más de 1.500 noticias falsas. Si calculamos, o sea, cuando decimos 1.500 noticias falsas, sabemos que son noticias que se viralizan, o sea, se potencian muchísimo más. No son que hayan 1.500 mensajes, ¿verdad? No, son 1.500 noticias falsas. Por ejemplo, el ajo cura la COVID. ¿Qué pasaba? Esto se traducía a cualquier cantidad de idiomas y entonces esto se viralizaba por millones de veces. Entonces aquí es donde surge este término que la UNESCO llamó desinfodemia. La OMS lo trató como una infodemia, ¿verdad? Que existía demasiada información. Pero entonces la UNESCO el concepto que saca es desinfodemia. Y es que, como les comento, y les leo por acá, la pandemia del COVID-19 dio lugar también a una pandemia de desinformación que afectó directamente las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas en todo el mundo. Las falsedades y la información errónea han demostrado ser mortales y su capacidad para sembrar la confusión sobre las opciones personales y políticas que ayuden a salvar vida ha sido evidente. Eso todo el mundo estamos muy conscientes de esto. La nueva desinformación sobre COVID-19 crea confusión sobre la ciencia médica con un impacto inmediato sobre cada persona del planeta y sobre sociedades enteras. Es más tóxica y más letal que la desinformación sobre otras temáticas, como por ejemplo las situaciones políticas, como yo les comenté anteriormente, o en situaciones de conflictiva social. Entonces, por eso es que surge el término de desinfodemia. ¿Cómo podemos identificar la desinformación? Pues existen muchísimas maneras y ya pudimos ver algunos ejemplos que comentaron mis colegas que participaron anteriormente. Por ejemplo, verificamos que la fuente, hay que verificar quién es quien nos está enviando la información, cuántas veces se ha replicado. No hay que quedarse en el título de la noticia, leamos toda la noticia. Y algo que comentaron y que es para la UNESCO es lo más importante, es educar al receptor de la información y por eso es que dentro de la UNESCO surge el término de alfabetización mediática informacional, ¿verdad? Que es el término en español, o AMI, o MIL en inglés, que es Media and Information Literacy. Entonces, ¿esto qué es? Pues también podría pasar una hora entera conversando sobre el término y es precisamente educar
a los receptores de la información. Saber darle todos estos pasos a la gente que recibe la información para crear pensamiento crítico. Entonces, y que podamos saber si compartimos o si no es conveniente que compartamos esa información. Buscar la información en medios oficiales, muy importante, y no compartir información anónima. Los voy a dejar en este momento con un video que tengo por acá, porque desde que surgió todo este tema de la COVID, nosotros hemos estado trabajando ya desde muchísimos años el tema de desinformación, pero con este surgimiento tan grande, pues no, tenemos varias iniciativas en donde se está trabajando el tema de desinformación, desde, no únicamente desde UNESCO, sino desde lo que es Naciones Unidas, como mandato del secretario general, el señor Antonio Guterres. Entonces les voy a dejar este video, perdón, aquí lo pongo para que lo puedan ver. Por favor, me dicen si lo pueden escuchar. ¿Ya está transmitiendo, Montserrat? ¿Sí? ¿No lo puedo oír? No, tampoco lo podemos ver. ¿No lo pueden ver? No. Ahora sí lo podemos escuchar, pero no podemos verlo. Bueno, déjenme ver si logro transmitirlo, porque es un videíto de 30 segundos muy interesante precisamente sobre este tema. Ok. No, ¿lo pueden ver ahí? No. Ahorita sí, dele, adelante. Ok, gracias. Información verificada nos permite tomar mejores decisiones frente al coronavirus. Por eso, infórmate de fuentes confiables. Revisa quién las produce. Lee toda la nota, no solo el título. Verifica su fecha de publicación. Contrasta con otras fuentes. Evita compartir cadenas de textos, audio, video e imágenes anónimas. Comparte contenidos que sepas que sean ciertos y relevantes. Sé solidario. A los demás. Ok, ¿pudieron escucharlo, Fred? Sí, sí, todo muy, muy informativo. Una excelente contribución, muchas gracias. Ok, pues bueno. Entonces, como pudieron ver, pues ahí pudimos ver algunas recomendaciones sobre la importancia de poder verificar la información. Solo permítanme que siguió esto sonando y no sé qué es lo que hay acá. Ok. Bueno, pues les comentaba, pues son algunas recomendaciones que se dan desde la UNESCO y quizás todos vamos a sonar muy repetitivos, pero créanme que aunque nosotros sepamos que estas cosas, que tenemos que tener estos pasos para verificar la información, muchísima gente no lo hace. Entonces, por eso es importantísimo la educación o la alfabetización mediática, ¿verdad? Entonces, o la alfabetización digital, que nosotros desde la oficina de UNESCO en Guatemala trabajamos mucho este tema. Ahora, ¿de dónde surgen? Estos son datos específicos de Guatemala para que podamos tener información local, porque ya nos presentaron información internacional. Entonces dice, esta fuente es de la Universidad del Valle de Guatemala, donde dice que la mayoría de los bulos se difunden en WhatsApp, un 25%, en Twitter un 14% y en Facebook un 5%.
Y el 36% de las noticias falsas provienen de una fuente anónima, el 22% de fuentes reales y un 38% de noticias falsas surgen de una fuente que suplanta a un diario o un personaje o una institución. Entonces, por eso es que es bien importante que verifiquemos ahí sí que verifiquemos o que confirmemos, mejor dicho, que la información salga de una página verificada. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, en Twitter sabemos que tienen dos chequecitos azules, ¿verdad? O tenemos que ver que sea la página oficial. Esto es bastante complicado porque incluso a veces suplantan a estas páginas oficiales y le pueden poner estos chequecitos y se pueden parecer una página realmente oficial. Entonces tenemos que tener ese pensamiento crítico. Hubo recientemente, hace una semana más o menos, un estudio ejecutado por Global Communities, una organización que trabaja en el país, en donde dice que en 6 municipios del departamento de Guatemala y en 7 municipios de Huehuetenango se dio seguimiento a 526 rumores sobre el COVID-19, de los cuales el 62% de ellos circulaba entre la comunidad. El 20% se compartía en espacios públicos como la plaza o el día de mercado y el 18% surgía en los medios de comunicación o redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto en nuestro país cómo muchísima gente se rehúsa a ser vacunada. Entonces, ahí podemos ver el impacto negativo que pueden tener las redes sociales, las fake news, perdón, no las redes sociales, disculpen, las fake news, las noticias falsas. ¿Cómo pueden tener un impacto muy negativo a punto de llegar a ser tan perjudiciales para la vida de las personas que las personas no se quieran vacunar? Entonces, sabemos que en el país esto ha influido muy negativamente y que es necesario que vayamos, que se aclare esta información y por eso eduquemos a la población en cómo verificar la información. Me dijeron que ya, pues fui la última, pero entonces a la que menos tiempo le quedó, entonces espero que esto les haya ayudado y solamente quisiera comentar que cuando hablamos de influencers, por la pregunta que hizo nuestro compañero anterior, es muy importante que sepamos que influencer, pues hay jóvenes y que sí nos trasladan, por ejemplo, de moda, nos hablan de moda, nos hablan de maquillaje, nos hablan de cualquier cantidad de cosas. Pero es importante que sepamos que el influencer también puede ser una persona en una comunidad. Hemos visto casos que en las comunidades precisamente tal vez una persona que tiene mucho poder dentro de la población lee una noticia falsa y viene y la viraliza tal vez únicamente con este grupo en el que puede influenciar, ¿verdad? En el que puede afectar. ¿Y qué pasa? Ahí también tenemos entonces el que estos rumores nos puedan afectar de gran manera y llegar al punto en que la salud misma y la vida de las personas pueda estar en juego. Entonces, para no quitar más tiempo, porque sé que ya nos pasamos bastante del tiempo estimado, quería leer únicamente este par de citas y esta es del señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en donde recientemente dijo: no podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, miedo y odio, porque también existe lo que es el discurso de odio, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso. La desinformación se difunde en la web, en aplicaciones de mensajería y de personas a personas.
sus creadores utilizan métodos inteligentes de producción y de distribución. Para contrarrestarla, los científicos e instituciones como Naciones Unidas necesitan llegar a la gente con la información precisa en la que puedan confiar. Y aquí es donde también viene lo que es el tema de lo que los gobiernos pueden hacer, ¿verdad? Los gobiernos también pueden, porque se dice cómo pueden hacer entonces los gobiernos para combatir la desinformación sin atentar contra la libertad de expresión. Y es muy fácil, es brindando información verificada y oficial, que sea información real, en donde la gente pueda tener la confianza de utilizarla. Y un tema muy importante con el que nosotros trabajamos desde la UNESCO es en también capacitar a los periodistas para que también ellos verifiquen la información antes de publicarla, que trabajen la información con responsabilidad. Ellos tienen que, el tema de la información es como un servicio básico, ¿verdad? Entonces, ellos deben de tratar la información de esta manera, de una manera responsable y confiable. Es muy importante y trabajamos también con los periodistas para hacerles ver estos temas tan importantes. Y la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, dijo recientemente: trabajamos para que la educación sea una herramienta indispensable para la información, pero también contra los rumores, y ahora somos más conscientes del impacto de la desinformación, para la cual la educación juega un papel crucial. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy y quedamos atentos desde la oficina de UNESCO en Guatemala para cualquier apoyo que podamos brindarles a las comunidades, a las municipalidades, al gobierno. Por supuesto, estamos todo el tiempo tratando de apoyarles, al gremio periodístico de igual manera, para poder continuar trabajando en la erradicación y de la desinformación, la identificación y cómo tratar la información de una manera responsable y adecuada. Así que muchísimas gracias. Montserrat, muchas gracias por su presentación. Igual, muchísimos puntos valederos, muchísimas sugerencias, sus recomendaciones, todo es valedero. Yo quisiera darle unos breves minutos a Lizania para que nos termine de dar su presentación. Lamento decirles, bueno, al final cuando termine Lizania vamos a continuar un par de minutos después. Adelante, Lizania, si estás lista, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Fred. Vamos así rapidito a ver la información que le tenía para compartir. No sé si escucharon, creo que me quedé en la parte del rol de los gobiernos para combatir las informaciones falsas. En el chat vi varias preguntas de cuál sería la entidad encargada. O sea, actualmente, según las investigaciones, no existe una entidad como tal encargada por parte de un gobierno, por parte encargada de velar por este cumplimiento, pero sería bueno, o sea, es como una recomendación de alguna política pública de que se instruya el velar un poco y atribuir a una entidad para que luche con esto. También vi por el chat que preguntaban si hay algún programa, si hay algún esfuerzo. Aquí les comparto que, por ejemplo, Facebook sí ha realizado esfuerzos para combatir las noticias falsas. Por ejemplo, en España hizo como un programa piloto donde hacía un test de 2 preguntas para detectar publicaciones fiables. Y estos son, por ejemplo, cuando tú compartes algo, te preguntaba si tú conoces ese dominio y si tú confías ese dominio. Es, por ejemplo, antes de compartir una información que tú digas, o sea, si tú confías en la fuente de información y si tú entiendes que esa información es cierta. También ha hecho esfuerzos con eliminación de cuentas falsas, cierre de medios fraudulentos, restricciones de publicidad para entidades maliciosas, identificación de contenido falso.
y minimizando estas publicaciones. Como ustedes saben, por ejemplo, Wikipedia, todos podemos colaborar con publicar, no noticias, pero sí contenido, pero básicamente Wikipedia también tiene un equipo que valida esa información que nosotros estamos introduciendo en ella. Entonces, básicamente, un esfuerzo similar es que ha hecho Facebook y también está haciendo Twitter con su programa piloto de Birdwatch. Eso es respondiendo un poco las preguntas que están en el chat. Entonces, también de parte de las entidades internacionales, así como la UNESCO, también el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, está creando, por ejemplo, foros de discusión para ver cómo se combate esta información falsa o esa desinformación, porque entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer porque dicen que hay muchos esfuerzos o muchas de esas publicaciones no se pueden restringir por el tema de que va contradictorio a la libertad de expresión. Como ustedes saben, la libertad de expresión es considerada como un derecho humano donde todo el mundo puede publicar la información, puede compartir información sin miedo a ser sancionado, sin miedo a ser lesionado. Entonces, por eso es tan grave lo que está pasando actualmente, porque si, por ejemplo, se sanciona a una persona como tal, simplemente porque compartió un contenido falso, esa persona puede decir que le violaron ese derecho humano, entonces todavía se está en esa discusión y por lo cual ha sido tan difícil combatir la desinformación. Como también tenemos las Naciones Unidas, también tienen un grupo de trabajo y en la pandemia del coronavirus lanzó la aplicación Verify, que fue liderada por el Departamento de Comunicación Global de la Información. Básicamente esta aplicación, ahí puedes encontrar información ya verificada con respecto al COVID-19. Igual, otra recomendación que también ha surgido en las diferentes exposiciones es que, por ejemplo, si queremos buscar información verídica y verificada, entramos a la OMS, a la OPS, a la FDA. También una publicación interesante que la pueden encontrar colgada en línea es la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas del 2017, que fue firmada por la OEA y la OSCE. Entonces, como yo le dije, ahí pueden encontrar el por qué ha sido tan difícil luchar con la desinformación y hacen el análisis del tema de libertad de expresión y el por qué esta lucha ha sido bastante ardua. También traigo el ejemplo de España, de muchas opiniones de expertos. O sea, ¿por qué España? Porque España es un referente a nivel mundial, tanto en ciberseguridad como en diversas políticas también públicas y regulatorias con respecto a todo este tema de desinformación. Entonces, muchos dicen que es una forma, luchar con esto es una forma de ciberdefensa, que son una prioridad para la ciberseguridad, que la transformación digital a la que todos estamos llamados y la transformación que todos estamos viviendo, eso no es solamente digitalizarnos, sino también navegar en un espacio seguro. Las noticias falsas son armas de persuasión masiva, por ejemplo, dice otro experto. Y aquí ya para casi concluir, o sea, se hizo un estudio de campo donde se le presentó a varios estudiantes de la Universidad de British Columbia diversas publicaciones y la mayoría de ellos no identificó cuál era contenido real y cuál era contenido falso. Incluso en un momento dado, Eric Trump retuiteó una información de un ABC News, de una cuenta de ABC News, que era un clon, por decirlo así, de la cuenta de ABC News certificada. Como le dije, o sea, la conclusión de este estudio fue que las personas, especialmente los jóvenes, tienen dificultades superando buenas fuentes de información y no tuvieron esa capacidad de determinar si, por ejemplo, una fotografía era auténtica o fabricada. Otras recomendaciones que ya casi todos ustedes han mencionado, debemos considerar esa fuente de información, leer más allá, chequear el autor, verificar esa información en otras fuentes confiables. Por ejemplo, si vemos títulos muy llamativos, debemos dudar de esos títulos. Si, por ejemplo, la información es en una página web, debemos verificar con atención el URL, como nos dijo Mariel. También podemos hacer la verificación del certificado. Debemos investigar esa fuente de información y como también otras fuentes para ver si publicaron un contenido similar, porque así podemos corroborar si es un invento de esa fuente de información o ya otras fuentes un poquito más fiables han publicado información similar.
También si está en un formato poco común, debemos también prestar atención a las fotos. Cuando hay fotos muy exageradas, tenemos que quizá ver un poquito, porque a veces sí nos damos cuenta cuando es un fotomontaje. Como les dije, consultar otros informes periodísticos, también identificar qué tipo de información es, si es con el fin de engañarnos o es una broma, porque en caso de que sea una broma, pues bueno, nos reímos de ella y punto, y quizá lo compartimos a unos cuantos amigos, pero si es con el fin de engañarnos como tal, entonces lo ideal es que no se comparta. También, bueno, entonces con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por todo. Ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda, pregunta o comentario adicional. Con gusto, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisania. Te agradezco muchísimo, sobre todo estas últimas slides que tú presentaste, todas son muy buenas. Dado que ya nos pasamos 30 minutos de la hora que hemos pautado, y créanme, hay muchísimas preguntas y muchísimos comentarios, todos son valiosos, pero aquí le voy a ceder el tiempo a Álvaro para que nos haga el favor de mostrarnos dónde podemos hacer todas las preguntas que queramos sobre este foro y los otros foros de todo que vamos a tratar en los próximos días hasta llegar a nuestro máximo evento el 24 de noviembre. Adelante, Álvaro, por favor. Pues bien, los temas que pudieron ustedes escuchar el día de hoy pues son sumamente interesantes para nuestro país, ¿verdad? Una ilustración muy profesional y para lo cual definitivamente esta discusión y aportes los invitamos a que continúe. Esto lo tenemos Álvaro, no se en te la página. escucha bien. Perdona, tal vez te pones un poquito más el micrófono, que no se te oye muy lejos. Gracias, ¿me escuchan ahí mejor? Bueno, entonces les decía que el sitio para poder continuar esta discusión es aquí en www.igf.gt. Esto los va a llevar a este sitio. Acá tenemos el área de foros, ¿verdad? Donde ustedes van a encontrar todos los temas principales que estamos tratando en el IGF 2021 y una vez ustedes se ubiquen en los temas que les interesa, por ejemplo, como el de hoy, vamos e ingresamos, ¿verdad? Aquí les hablamos un poco del código de conducta, que es muy importante porque lo que buscamos es una discusión sana, constructiva y que sea positivo para el país, ¿verdad? Entonces, esto está monitoreado, está, para que ustedes sepan, ¿verdad? No van a aceptarse de datos o comentarios negativos y las personas que ya estén aceptadas y cometan pues un comentario no correcto, pues prácticamente es expulsada del foro. Como les repito, el objetivo no es no ser abiertos, pero sí lo que buscamos es ser constructivos y aportar, lo importante del IGF, ¿verdad? Aportar para nuestro país, para que podamos desarrollar políticas públicas por parte de las personas o instituciones que deben de desarrollar esto mismo. Y entonces ustedes acá es donde pueden llegar al tema y ahí van a poder darse cuenta de cómo está el foro y poder ustedes ver la grabación, incluso va a haber una parte de la grabación que tuvimos el día de hoy, por ejemplo, aquí hay otras, por si se la perdieron, ustedes van a poder ver ese contenido, ahí están los tiempos en donde está la participación de cada panelista y entonces luego viene donde les pedimos que dejen su respuesta para que tengamos esa comunicación sana y constructiva. Entonces, están también nuestras redes, por favor, no duden en escribirnos y no dejen de participar porque su participación es muy importante para enriquecer este foro IGF 2021. De mi parte, pues muchas gracias y te dejo la palabra a Fred. Bueno, no me queda otra más que agradecer mucho a nuestras 4 expertas expositoras. Son como un pócar de haces.
nadie le puede ganar a estas 4 cartas, 4 damas que nos han ilustrado tremendamente sobre este tema que es delicado, un tema mundial, un tema increíble que nos ha causado muchísimo daño a todos, en todos los países del mundo. Por lo tanto, yo les agradezco a todos, les agradezco a todos los que se han quedado con nosotros. Mis disculpas por haber tomado tanto tiempo, pero la verdad es que las expositoras nos estaban ilustrando. Cada una de ellas nos ilustró en el manejo de las fake news y entonces era como, no sé qué caso análogo dar, pero sí es como que estás viendo estás en una ceremonia de premiación donde te van a premiar y te salís porque tenés ganas de irte a comer un helado. Así que muchísimas gracias a todos, pasen muy feliz noche y nos vemos el próximo jueves. No se olviden, el próximo jueves continuamos con el siguiente tema de neutralidad de la red y el otro tema es increíblemente importante, es filtraje de contenidos. Eso ya medio lo empezamos a ver ahorita, así que prepárense porque también vamos a tener a otros expertos en esto para que nos digan qué es un filtraje de contenidos, por qué es que se da, si debe permitirse, cuál filtraje se ha estado permitiendo. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves. Muy buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, hasta luego. Gracias a todos.